el mensaje está titulado ¿Soy o no soy? Voltea al que está a su lado y dígale: ¿eres o no eres? O mejor, hágalo personal, ponga la mano en su corazón ahí y diga: ¿soy o no soy? Entonces le voy a contar una historia. Resulta que había unos mártires que, bueno, si son mártires fue que murieron, obviamente. Murieron, fueron al cielo, 3 de ellos. Y entonces el primero de ellos era un mártir del siglo II después de Cristo, como el siglo II después de Cristo. Entonces el otro era del siglo XIV y el último era del año 2018, era uno de nuestra época. Y se encontraron allá en el cielo los 3, y entonces comienzan la plática, se saludan y le dicen: ¿cómo estás? Mucho gusto, yo soy fulano del siglo II, yo soy sutano del siglo XIV, y tú, no, yo soy mengano del siglo XXI, del 2018, les dijo él bien alegre. Quiero contarte lo que sucedió en mi tiempo, le dijo el del siglo II. Y le comenzó a contar: en mi tiempo nosotros nos reuníamos como cristianos, teníamos que a veces estar en cuevas y teníamos que andar huyendo de la gente, pero yo creí tanto en Cristo Jesús que no me importó hablarle a muchos de Cristo Jesús, y un día llegaron a mi casa y me agarraron a mí, a mi esposa y a mis hijos, y comenzaron a torturarnos y comenzaron a decirnos, a preguntarnos si éramos cristianos. Y nos golpeaban y nos daban con palos y nos daban con látigos y nos comenzaron a torturar y nos dijeron: ustedes son cristianos. Y mis hijos y mi esposa solamente me volteaban a ver a mí como diciendo: ¿qué decimos, papá? Y yo tuve que hablar, como líder de mi casa tuve que hablar, y les dije: sí somos cristianos. Mis hijos y mi esposa sabían lo que eso significaba. A partir de ese momento la tortura fue para que negáramos a Cristo Jesús y dijéramos: no, yo no soy cristiano. Pero ni mi esposa, ni mis hijos, ni el más pequeño fue capaz de decir que no eran cristianos. Nos golpearon tanto que perdimos el conocimiento. Lo próximo que supe fue que me tenían amarrado con cadenas a un poste hecho de piedra, y había miles de gente alrededor viéndonos, y llegaba alguien y nos rociaba con sangre, y lo próximo que veía era como se abrían unas compuertas y leones hambrientos se dirigían a nosotros, y pude ver cómo se comían a mis hijos y a mi esposa y cómo me comían a mí. Eso fue lo que yo sufrí por mi Señor, por mi Cristo. Pero no me eché hacia atrás, no dejé que los leones me amedrentaran y yo decir que Cristo no era nada para mí. Entonces lo quedó viendo el del siglo XIV y le dijo: wow, le dice, en mi tiempo era un poco diferente, era un poco secreto, pero no tanto, le dice. A mí me agarraron en una reunión, estábamos varios juntos estudiando la Biblia, y nos acusaron de brujería y nos llevaron enfrente de una plaza y nos subieron a una estructura de madera, hicieron un juicio público. Y delante de todo el pueblo nos voltearon, nos juzgaron y nos dijeron que estábamos acusados de brujería por usar la Biblia. Por usar la Biblia. Y lo próximo que supimos fue que nos amarraron a un poste de madera, echaron leña y encendieron fuego. Y fuimos quemados enfrente de todo un pueblo que gritaba: malditos, brujos. Y lo que nosotros éramos era seguidores de Cristo, seguidores de lo que decía la palabra. ¿Qué nos puedes contar, hermano del 2018, de tus sufrimientos por Cristo Jesús?
echó mano a su memoria y recordó las veces que lo fueron a buscar a su casa para traerlo a la iglesia y no contestó el teléfono o dijo que estaba enfermo. Recordó cuántas veces le habían pedido que ayudara a servir en un área de la iglesia y se había negado porque prefería tener el tiempo para su diversión y entretenimiento. Se acordó de las veces en las que habían necesitado para un proyecto donaciones y dinero y habían dicho en la iglesia: necesitamos hacer este envío de ropa, de comida para los niños que necesitan. Y cómo él había escondido el dinero y no lo había dado cuando se necesitaba. En eso se despertó. Nada más era un sueño. Se tiró de la cama, se puso de rodillas y le dijo: Señor, perdóname, he sido totalmente un mal cristiano. Creo que en este tiempo mucha gente, podríamos decir que vive en lo mismo. Vivimos en un tiempo en el que no estamos muy bien definidos. Cuenta otra historia que llegaron unos hombres armados. Esto era en una ciudad de Sudamérica. Llegaron armados y la iglesia estaba llena y le dijeron a la gente: los que estén dispuestos a morir por Cristo Jesús, pasen aquí al frente los vamos a matar. Los demás pueden irse. Pues quedó el pastor con la esposa del pastor y 2 que 3 familias. Y cuando lo vieron los armados le dijeron: pastor, con esos comience la iglesia, porque los demás no están con usted. Fíjese que en la Biblia hay un pasaje en el libro de Juan, capítulo 6, verso 26 y 27. Quiero que lo leamos juntos. El contexto es que Jesús acaba de hacer un milagro, le acaba de dar comida a 5,000 personas. Acaba de darles y de hacer milagros y les dice: vamos al otro lado del lago. A los discípulos, cuando llegan al otro lado del lago, la gente averiguó dónde estaba y lo siguieron. Y entonces, cuando le llegaron al otro lado del lago, le empezaron a preguntar que por dónde andaba, que qué iba a hacer. Y mire lo que Jesús le contestó. Les digo la verdad, le dijo: ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida, les dijo. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Fíjese qué cosa. En el verso 35, saltemos al 35 para que vayamos más rápido. El Señor les dice: miren, yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca pasará hambre, y el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. A veces nosotros nos acercamos o necesitamos acercarnos a Dios por una necesidad, porque queremos que Él nos provea de algo, porque necesitamos que Él resuelva un problema. ¿Alguna vez alguno de ustedes, no levante la mano, le ha pasado que ha estado un poquito desentendido de las cosas de Dios, pero cuando viene una situación, un problema, la voz de Dios es más audible? De repente se escucha mejor lo que Dios quiere decir. De repente aquello que se escuchaba tan lejos, que costaba escuchar, ahora se oye tan claro. La Biblia comienza a saltar de las letras y se comienza a escuchar aquella palabra tan clara de parte de Dios.
y nosotros comenzamos entonces a acercarnos más a Él. ¿Le ha pasado a alguien, pregunto, este día? Fíjese que lo que le quiero preguntar el día de hoy es, a la hora de la hora, si no tuviésemos milagros, si no tuviésemos bendiciones, si no tuviésemos provisión de Dios, si Él no nos diera todo eso que necesitamos, le pregunto, ¿sería suficiente Jesús? ¿Será suficiente Jesús para mí? ¿Será suficiente con tener a Jesús? Fíjese que cuando comenzó esta discusión, Jesús les predica a la gente y les dice a la gente: miren, ustedes necesitan comer del pan de vida. Y se pone él de ejemplo: yo soy el pan de vida. Por eso les dice ahí, y les empieza a decir que van a tener que comerse hasta mi carne, les dice ahí. Y fíjese que la gente no lo podía entender, no podía entender lo que Jesús les estaba queriendo decir. Y era tan fuerte aquello que les tuvo que preguntar en el libro de Juan, verso 6, capítulo 66. Diga conmigo: yo no quiero estar en esa lista. Diga conmigo: no quiero estar en esa lista. Dice: muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Y en la última parte dice, Jesús les preguntó, verso 67, ¿también ustedes quieren marcharse? Cuando Jesús vio que la gente no tenía lo que quería, cuando Él se dio cuenta de que si no les daban lo que querían se iban a ir, les preguntó directamente y les dijo: ¿qué pasa si en el menú no hay lo que tú quieres? Simplemente está Jesús. Yo sé que es algo que quizá no se predica mucho, pero te lo quiero preguntar: ¿será que si solo nos quedara Jesús, seguiríamos igual? ¿Será que seríamos capaces de comprender y de enfrentar lo que enfrentan muchos cristianos en diferentes partes del mundo, menos en esta parte, en el occidente? ¿Será que si no se nos predicase de los milagros y si no se nos predicase del poder y de las cosas que Dios hace, seguiríamos a Cristo Jesús? ¿Seguiríamos igual? ¿Tendríamos la misma fe? Son preguntas que quiero dejar ahí en el aire. A ver, yo a veces digo, ¿cómo se sentiría Jesús cuando les tuvo que preguntar esto? ¿Será que ustedes también se quieren ir?, les dijo. Pero hubo uno, diga conmigo: yo quiero ser como Pedro. Diga, yo quiero ser como Pedro. Hubo uno que le contestó al Señor cuando le preguntó: ¿será que ustedes se quieren marchar? En el verso 6, en capítulo 6, verso 68, léalo conmigo ahí. Dice: y Simón Pedro le contestó: Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras que dan vida eterna? Solo Jesús tiene poder para dar vida eterna. Solo Jesús tiene poder para sanar. Solo Jesús tiene poder para transformar. Solo Jesús tiene el poder para cambiar aquello que nosotros no podemos cambiar. Así que si alguna vez tienes que tomar la decisión de si quedarte sin nada más, pero tienes a Jesús, te aconsejo: quédate con Jesús. Solo en Él hay salvación. Dice: en ningún otro nombre hay salvación, solo en Cristo Jesús. Y fíjese qué cosa, que me acuerdo de aquel pasaje de Daniel 3, y es que desde antes de que comenzara la predicación estaba como que saltando en mi corazón este pasaje. En el libro de Daniel capítulo 3
Si me ayuda producción, estoy seguro que ustedes no tenían esto, pero búsqueme Daniel capítulo 3, yo le voy a dar el versículo. Vámonos al versículo 13. Quiero que leamos eso. ¿Están conmigo aquí? ¿Quiere que le cuente la historia mejor? Vamos al versículo 1. Todavía tenemos unos minutos. Se lo voy a leer rápidamente para que ponerlo en el marco. Daniel capítulo 3, versículo 1. Léalo conmigo. ¿Están conmigo? Vamos a leer pues. Léalo conmigo. 3, 2, 1. Yo tengo, ¿qué traducción es esta? No importa. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces, magistrados y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que él había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua del rey que el rey Nabucodonosor había levantado. Y entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones, lenguas, escuchen el mandato del rey. Y cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la citara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Usted pinta la foto, usted puede ver en gráfico lo que está pasando. Está el rey dedicando una estatua y quiere que todo el mundo adore la estatua, se inclinen con el rostro en tierra. Esto es así, y se inclinen a la estatua que él acaba de hacer. Sigamos. Y cualquiera que se rehúse, mire, había una consecuencia mortal para el que no obedeciera la adoración de esta estatua. Dice: cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno fresquito. ¿Cómo dice? Un horno ardiente. Ardiente significa caliente, más caliente, lo más caliente posible. Y dice después en el 7: así que el sonido de los instrumentos, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. ¿Estamos claros en todo esto? Toda la gente se inclinó. Sigamos entonces en el 8. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Había pueblo de Dios. Voltea a alguien y dígale: tú eres pueblo de Dios. Y le dijeron: que vive el rey. Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la citara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Le recitaron todo el edicto. Siga. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. O sea, el que no cumpla la orden del rey de inclinarse a la estatua que él tiene para que la adoren, tiene que ir al horno. Dígale al que está al lado: al horno, si no. Fíjese, comparado para los judíos que eran del pueblo de Dios, ellos, la comparación que le puedo hacer para el siglo que vivimos es la siguiente: o pecas o te meto al horno. Entonces todo el mundo dijo: pues yo peco, voy en contra de lo que me manda Dios, yo hago lo que dice el rey. Dice: pues hay unos judíos, diga conmigo, Sadrac, Mesac y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. O sea,
le fueron a decir al rey: estos judíos están desobedeciendo. Entonces Nabucodonosor se enfureció. Diga conmigo: el rey se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrac, Mesac y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrac, Mesac y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses? Oiga bien, ahí ya se va aclarando la historia, ¿verdad? Que no era simplemente una estatua, eran otros dioses. A mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado. Y dice después: les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, mire la pregunta que les hace Nabucodonosor para él: ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Siga. Y Sadrac, Mesac y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arroja al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Dígale que está a su lado: el Dios al que yo sirvo es capaz de salvarme, y Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero mire, este es el versículo que yo quiero que usted lea. Este cambió mi vida. Ese cambió mi vida. Pero aunque no lo hiciera, esa convicción, ese quitarse las opciones, esa decisión de decir: sirvo a Dios y obedezco a Dios al 100. Voy a seguir a Jesucristo al 100. Y aunque no me librara del horno caliente, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. En este tiempo, déjelo ahí por favor, en este tiempo Satanás ha levantado muchas estatuas de oro. Sexo fuera del matrimonio, drogas, alcoholismo, mentiras, avidez y obsesión por el dinero, cualquier cosa que te aleje de Dios, cualquier cosa que te aleje de Dios, o que el enemigo de tu alma quiera poner primero antes que a Dios y diga: esto es lo que quiero que pongas tú de primero. Puede ser el televisor, puede ser un hijo, puede ser un papá, puede ser cualquier cosa. Si está antes que Dios, es una estatua. Puede ser un comportamiento. Hay ídolos en el corazón hoy en día. Puede ser que tú te hayas acostumbrado a decir: no, es que yo así soy, enojado, y ¿quién me lo quita? Ese es un ídolo que se levantó en el corazón. Entonces ese ídolo puede más que Jesucristo. ¿Sabe que un matrimonio estaba teniendo problemas? Y dentro del problema tan grave que estaban teniendo, el esposo comenzó a cambiar. Él hizo el esfuerzo y dijo: me voy con Dios, pase lo que pase. Y comenzó a servirle a Dios. Y entonces un día le dijo a la esposa: mira, dame una oportunidad. Ahora yo tengo a Dios. Y entonces ella le dijo: no, lo nuestro no puede funcionar, que no sé qué. Ya nosotros ya pasamos demasiadas etapas fuertes. Y entonces le preguntó él, porque eran cristianos. No crea que los matrimonios que no son cristianos no crea que los matrimonios cristianos no tienen problemas. Sí tienen. Sí tenemos problemas en los matrimonios. Y entonces le dijo él a su esposa: quiero hacerte una pregunta, le dijo. ¿Tú crees en Jesucristo de Nazaret?
Sí, le dijo. ¿Y tú crees que Él resucitó de los muertos? Sí, por supuesto, le dijo ella. Y entonces le dice, ¿tú crees que el Dios que resucitó a Cristo Jesús pudo sacarlo de los muertos, pudo resucitar a un muerto y que no puede sanar nuestro matrimonio? Dios puede todo. Dígale que está a su lado, Dios puede todo. No importa lo que sea. Pero cuando usted se define con Dios, las demás cosas ya no lo mueven hacia otro lado. Cuando yo leí por primera vez ese versículo, cuando escuché por primera vez esa historia, yo estaba recién convertido, nunca la había escuchado. Y tenía varios compañeros que me habían ido a visitar y me habían hablado de Cristo Jesús. Y yo los había mandado a volar, los había sacado de la puerta. Bueno, como yo era bien polite, no los saqué de la puerta así como que a patadas, ¿verdad? Pero hice cosas desagradables que yo sabía que no les iban a gustar mucho para que se fueran. Entonces, se fueron. Cuando me convierto al Señor, comienzo a buscarlos, porque dije yo, estos algo tuvieron que ver. Me vinieron a visitar, me hablaron de Jesús, yo tengo que agradecerles porque algo puso esa semillita. Y me encontré con el primero y me empezó a hablar mal de su pastor, me empezó a hablar mal de la iglesia, me empezó a hablar mal de Dios. Resulta que el hombre se había vuelto otra vez a descarriar. Me encontré con el segundo y este andaba peor que el primero. Ahí se la resumo. Andaba peor que el primero. Entonces me acerqué a un pastor amigo mío y le dije, Pastor Ismael, le digo, ¿usted me puede responder una pregunta que tengo ahora? Porque me lo acababa de encontrar al tipo. Yo andaba, ya mi fe ya estaba fallando, si yo recién acababa de creer. Y ahí uno hallaba qué hacer y le fui a preguntar. Estaba en Texas, un pastor de Texas. Yo siempre he estado aquí en Miami, pero andaba en Texas en esa vez haciendo algo. Y me le acerqué y le digo, pastor, ¿por qué hay gente que viene, se mete con Cristo y luego se separa de Cristo? ¿Por qué? Y entonces me quedo viendo. Digo, porque fíjese que ahorita, ¿por qué me hace la pregunta? Me dice, porque fíjese que ahorita tengo ganas de separarme de Cristo. Porque a veces uno se deja llevar por emociones o por decisiones de otros, o por lo que ve, por el mal ejemplo de otros. Voltea al que está a su lado y diga, no sigas el mal ejemplo de otros. Dígale rápido, no sigas el mal ejemplo de otros. No hagas lo que los otros hacen. Tienes que tomar tu propia decisión, tu propia definición. Como Sadrac, Mesach y Abednego se pararon enfrente al rey, el rey les dijo, aquí están las opciones, mis dioses, la estatua, con esto quiero que eso sea lo que ustedes tengan. Esas son sus opciones. Y entonces estos muchachitos, 17, 18 años, supuestamente tenían. Y estos muchachitos me dan esa gran lección y el pastor me dice, mire hermano, me dice, si usted ha visto algo malo en otros, me dice, déjeme decirle algo, la decisión es suya. La decisión es suya. Y me dice, y el reino de Dios es para valientes, me dijo. Así que venga lo que venga, usted agárrese de Dios, agárrese de Jesús. Póngale el hombro a alguien que esté cerca de usted. Dígale, venga lo que venga. Tú podrás fallar. Dígale. Pero Jesús no te va a fallar. Sé valiente, sé fuerte, avanza, sigue adelante. Me agarré de esa palabra, hermano. Mire, estaba en un hilo. No hubiera iglesia, no hubiera matrimonio, no tuviera nada. Yo estoy seguro que yo estaría muerto. Me decidí por el horno, hermanos. Si usted lee Sadrac, Mesach y Abednego, le dijeron, ¿sabes qué? Aunque Dios no me salvara, te quiero aclarar que no voy a servir tus dioses.
cuando se le venga a ofrecer el pecado, cuando se le vengan a ofrecer las opciones, cuando se le vengan a ofrecer cosas raras, usted diga: no, me rindo. Jesús es mi única opción. Llega un punto en la vida que Jesús es tu única opción. Cualquier otra opción es muerte. Cualquier otra opción es perdición, destrucción total de tu vida. Llega un punto que hay que decidir como estos jóvenes. Póngame el verso 19. Sigamos la historia y con esto oramos y terminamos. Nabucodonosor se enfureció con Sadrach, Mesach y Abednego y se le desfiguró el rostro a causa de la ira. Así se pone el diablo cuando tú escoges a Jesús. Mandó a calentar el horno 7 veces más de lo habitual y ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego. El enemigo ordena que te aten y trae cadenas para atar tu vida y te quiere tener controlado para que no te puedas defender. Y dice: y los arrojaran al horno ardiente. Y mire lo que pasó. Y así que los ataron, los arrojaron al horno, y totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Y mire lo que pasó. Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban a los 3 hombres adentro. Dígale que está a su lado: algo bueno va a salir del horno. Si tú escoges a Jesús y por escoger a Jesús pasas por un horno, yo te profetizo, te aseguro que esta palabra no miente, que algo bueno va a salir de ese horno. Pero tú firme con Jesús. Dígale a alguien: firme con Jesús. Dice: de esa forma Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. Mire, todavía iban atados y en las llamas. Y mire lo que pasó. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie y exclamó y dijo: ¿y no eran 3 los que tiré? Sí, le dijeron: 3 tiramos. Es que estoy parafraseando, ¿verdad? Miren, yo veo que hay 4 hombres desatados caminando en medio del fuego sin daño, y el cuarto parece un dios. ¿Sabe qué dicen los estudiosos? Que la primer cosa que se quemó no fue el pelo, ni la ropa, ni las túnicas, fueron solamente las ataduras. Y yo declaro que hoy se queman ataduras en tu vida, no existen más, se van de tu vida, y lo único que queda es la presencia de lo que los estudiosos dicen que el único que podía estar ahí adentro, dicen los estudiosos, con Sadrach, Mesach y Abednego, era el mismísimo Cristo Jesús. Cuando estés pasando un fuego, cuando estés pasando una situación difícil, si escogiste por Jesús, si dijiste no a las opciones, no al pecado, no a la maldad, no a las emociones, voy a seguir lo que me guía el Espíritu, Jesucristo mismo va a estar ahí al lado tuyo para respaldarte y para protegerte, para desatarte, para cuidarte y para vencer y mostrar la victoria de Dios. Dice: Nabucodonosor se acercó como pudo y gritó: Sadrach, Mesach, siervos del... Mire, tuvo revelación el rey. Dijo: parece un dios, dijo con minúscula en el anterior. Y ahora dijo: siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí, porque yo no los voy a sacar, dice, que me quedo en ese horno. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Mire lo que dice después. Los funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, no les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo.
Cristo Jesús está contigo y te protege porque te decidiste por Él, porque te definiste por Él, no te van a tocar ni un pelo. Voltea al que está a su lado y dígale: ni un pelo te van a tocar. Alabado sea el Dios de Sadrach, dijo. Mire, el que está predicando no es ni Sadrach, Medrach y Abednego. Cuando tú te defines por Dios, tu testimonio impacta a los demás. Con solo tu decisión ya estás impactando a los demás. Y mire, el que predicaba era Nabucodonosor, el incrédulo predicando. Dice: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey. Los alabó por desafiar su mandato, por desobedecerle. Y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Ay, hermano, yo quisiera que un espíritu como el de Sadrach, Mesach y Abednego reinara en este tiempo y descendiera en este tiempo, porque cómo lo necesitamos. Las emociones, los medios, todo lo visual, todo este tiempo nos las maneja. El enemigo es experto en manejar emociones para que nuestras decisiones sean malas. La mayor parte de las decisiones en emoción son malas decisiones. Pero si escuchas al Espíritu, lo que el Espíritu tiene que decir, lo que el Espíritu Santo está hablando, entonces tus decisiones van a ser 100% buenas decisiones. Pero necesitamos definirnos. Dice: por lo tanto, decreto: si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, no hables mal de Dios nunca. No hables más de los siervos de Dios nunca, aunque no estés de acuerdo con algo que han hecho. No hables mal. No te juntes a criticar a los siervos del Señor. Deja tranquilo, eso el Señor lo va a arreglar. Dice: si hablan en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, serán despedazados y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar como el Dios que nosotros tenemos. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Yo quiero invitar a todos ustedes, y solo voy a hacer una invitación hoy. Voy a orar, pero voy a hacer una invitación. Quiero invitarlos, a todos ustedes los estoy invitando a que como Sadrach, Mesach y Abednego se definan hoy. Si todavía tienes alguna duda y dices: ¿cómo hago? ¿Cómo es eso de definirme? ¿Cómo es eso de no entiendo, no sé cómo lo hicieron? Mira, no es necesario que lo entiendas. No es necesario entenderlo. Solo es necesario decidirlo. A veces en la cultura está bien. We are North American. We all love this land. Todos amamos esta tierra. Pero mentalidad norteamericana al fin, ¿sabes cuál es? No, yo quiero que me expliquen antes de hacer eso. ¿Y por qué tengo que hacerlo? ¿Y por qué? No, pero ¿cómo es eso? ¿Por qué? ¿Para qué? Hay cosas en Dios que las tenemos que hacer por fe, y la explicación vendrá después. Sadrach, Mesach y Abednego les explicaron lo que les iba a pasar si no, y ellos dijeron: bueno, mira, no tengo opción, yo no tengo opciones, voy a servir a Dios. Dale con lo que tú dices. Mi Dios me salva, y aún si no me salva, yo no me voy a inclinar a tu estatua. Creo que ese tipo de decisión es necesaria en este tiempo. Es un tiempo difícil que vivimos. Si eres un joven de 20, 30 años, tú ya has enfrentado muchos más retos que los que yo enfrenté a tu edad. Estoy seguro. De ninguna manera podemos minimizar tu juventud, porque yo sé que tú has enfrentado más retos, más tentaciones.
Tú has enfrentado cosas más difíciles que las que yo enfrenté. Ahora, cuando yo miro a Sadrach, Mesach y Abednego, todo un país en contra de ellos, y se sostuvieron y se mantuvieron firmes. El hecho de que el mundo esté así y que haya tanta cosa, tanta opción, tanta tentación, tanto pecado, tanto de todo, no nos justifica que no podamos tomar una decisión firme. Así que yo te invito el día de hoy a que hagamos una decisión firme. ¿Están dispuestos? Padre, en el nombre de Jesús, bendigo este pueblo, bendigo cada una de las decisiones que se han tomado en este día. Y Señor, yo declaro que no hay ángeles, que no hay potestades, que no hay demonios, Señor, que no hay altura ni hondura, que no hay nada que nos pueda separar de tu hermoso amor, mi Dios. Tú tomas el corazón de cada uno de nosotros y ahora nos bendices, nos llenas de tu presencia, nos da fuerzas, renueva nuestras fuerzas. Señor, toca mi vida, mi alma, mi espíritu y llena mi corazón de firmeza para dar pasos nuevos cada día de los que vengan, cada día que se aproximen. Y me entrego a ti totalmente. Levante sus dos manos y dígale: te pertenezco, Jesús, soy tuyo y no tengo opciones. La única opción eres tú, Señor. Dígale: mi única opción eres tú. Y dale un fuerte aplauso ahí al Señor. No se vaya sin antes acercarse a alguien y decirle: algo bueno tiene que salir del horno de fuego.